Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa de la semana. Hoy con don Antonio Álvarez de Santi, ex candidato presidencial de Liberación Nacional. Les recuerdo todas las plataformas en las que pueden seguirnos, pueden estar con nosotros a través de la radio en vivo, 93.5 en FM, en cualquier rincón del mundo, monumental.co.cr, también pueden estar con nosotros a través de su teléfono celular en CDR móvil, pueden estar en Facebook Live a partir de ese instante en la cuenta de Noticia Monumental, donde ya Giovanni Delgado, Douglas Román y Amadeo Cordero nos han reportado sintonía. Pueden observar este programa hoy a partir de las 8 de la noche en Canal 2 y escuchar el reprise en radio a partir de las 9:30, y pueden comunicarse con nosotros también a través de @monumentalcr en Twitter. Don Antonio, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Bueno, muy bien, por dicha, muchas gracias, muy contento de estar aquí nuevamente en una entrevista aquí en este programa que están escuchando, don Randall. Muchas gracias, don Antonio, por venir. Me interesaría saber cómo lee usted, no lo que pasó con el partido, ahorita entramos al partido, lo que pasó en las elecciones nacionales. ¿Qué fue lo que pasó que nos dio este resultado el 4 de febrero? Bueno, todavía es prematuro poder entrar a hacer un análisis a fondo de lo que se pudo haber vivido en el proceso electoral, pero digamos que de una manera más sencilla, sin tener mediciones que vengan a dar los resultados con más nivel de detalle. En el momento en que el 9 de enero la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta su sentencia o hace pública su sentencia sobre la consulta en torno al tema del matrimonio igualitario, que de alguna manera lo que indica es que Costa Rica debe de incluir la figura del matrimonio igualitario administrativamente, judicial y legislativamente, debe de hacer los cambios para que tenga plena vigencia en el país. A partir de ese momento se da una discusión donde el debate político que se tenía sobre la mesa se cambia por un debate casi que unitemático, que es: ¿debe Costa Rica o no permitir el reconocimiento de los derechos matrimoniales de las parejas del mismo sexo, sí o no? Y a partir de ahí la campaña toma un giro muy diferente. Es importante, tal vez para que la gente lo entienda bien este tema, que la sentencia de la Corte es de alguna manera la parte final de toda una discusión que se venía dando en torno al tema de la ideología de género, que había estado muy activo en el país, que incluso había venido la marcha organizada por la Iglesia Católica, que había sido una marcha realmente monumental en su asistencia, y finalmente llegamos a ver, pero el tema seguía de alguna manera latente en pequeñas discusiones, pero no era un tema que estuviera en la discusión nacional. Cuando sale la sentencia a la Corte, ahí se da toda un cambio en la agenda política del electorado, que se inclina por favorecer la posición de Fabricio, en el sentido de su propuesta de decir: bueno, en mi gobierno no va a haber matrimonio igualitario y yo sacaría a Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es necesario. Eso es, o la sacaré, esa es su manifestación, y eso genera toda una atracción de votantes a su favor, que consideran que la llegada de Fabricio puede venir de alguna manera a significar un rechazo o una no aplicación de la sentencia de la Corte. El resto de los partidos de alguna manera veníamos manteniendo posiciones de respeto a los derechos, no así del matrimonio, por lo que no éramos un grupo que se diferenciara del Renovación, de Restauración Nacional, y el único partido, o quedan dos partidos que se pronuncian abiertamente a favor del matrimonio igualitario: el Frente Amplio y el PAC. El Frente Amplio ya en vías de extinción,
Recuerde que aquí yo se lo dije a usted hace meses, si el Frente Amplio si acaso elegirá un diputado, y en esa caída que lleva el Frente Amplio, los votantes del Frente Amplio deciden votar por el PAC, y los grupos que se mantienen a favor del matrimonio igualitario entonces deciden apoyar al PAC, y se da esa polarización muy a favor de Fabricio, que obtiene un crecimiento exponencial en 3 semanas, del 9 de enero al 4 de febrero. Es interesantísimo ver las curvas en las encuestas, en donde se ve que es un crecimiento prácticamente sostenido. El PAC lo tiene mucho más reducido, pero al final también se da ese crecimiento y nos vemos afectados Liberación Nacional y mi candidatura y otras opciones políticas, entre ellas Juan Diego Castro, que había estado punteando en las encuestas, y producto de sus errores durante la campaña ya venía cayendo, y además con este tema todavía termina de verse negado en su opción electoral. Es interesante porque lo que usted refiere más o menos es lo que señala también el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, como tanto don Fabricio como don Carlos son exactamente producto de la misma noticia. O sea, es decir... Uno a favor y otro en contra. Claro, pero los alimenta lo mismo, exactamente. Claro, sí, sí. Lo que lo haría uno pensar que sin la resolución, sin la opinión consultiva de la Corte Interamericana, pareciera entonces, bajo ese análisis, que ninguno de los dos estaría en segunda ronda, don Antonio. Bueno, hoy en día, pues todo ya se cae en el campo especulativo, ¿verdad? Pero yo creo que si no hubiera habido esa resolución, Fabricio no hubiera estado en la segunda ronda, pero iría más atrás todavía. Él había tenido un crecimiento que lo ubicaba como entre un 4 y un 5%, que ya era un crecimiento bastante alto, porque ya había superado al Frente Amplio, que tenía 9 diputados, frente a uno que tenía Restauración, ya había superado a otros partidos cristianos, había superado al Movimiento Libertario, que venía de tener cuatro diputados y un respaldo electoral mayor, y aún cuando no le daba para ganar o para estar en segunda ronda, hubiera tenido un porcentaje de respaldo mucho mayor que el que había tenido hacía 4 años. Y el Partido de Acción Ciudadana, muy golpeado por el tema del cementazo y por todo lo que significó este tema, no creo que hubiera tenido un crecimiento. Me parece que de alguna manera, cuando se da el tema del fallo de la Corte, ahí la discusión pasa a segundo plano. Si el PAC había incurrido en actos como el del cementazo o no, deja de ser importante para los grupos que consideran que la agenda de defensa del derecho al matrimonio es más importante que cualquier cargo ético o moral que se le hiciera al partido, y desde esa perspectiva pues aceptan darle su voto al Partido Acción Ciudadana. Quedémonos un momento con la gente que se opone al matrimonio igualitario, don Antonio, porque de esa famosa marcha por la vida no solo participó don Fabricio, participaron 7 candidatos presidenciales. Correcto. La posición respecto a no permitir el matrimonio igualitario como tal, como esa figura, fue igual suya, fue igual de otros candidatos presidenciales, como Rodolfo Hernández, por ejemplo, no solo don Fabricio Alvarado. ¿Por qué en ese grupo de los que se oponen al matrimonio igualitario, a los que molesta la sentencia, por qué se van con Fabricio? Muy sencillo, porque nosotros no hablamos de no cumplir con la sentencia de la Corte. Si usted revisa si usted revisa las declaraciones de los demás candidatos, lo que nosotros dijimos fue siempre, en un régimen de derecho uno discute las sentencias, pero no las puede cuestionar. Yo consideré que la sentencia no se apegaba por el fondo ni por la forma, y aunque se lo había dicho hasta aquí meses antes, esto se va a arreglar en órganos internacionales, no en órganos costarricenses, lo que evidencia que yo estaba realmente... no estaba yo equivocado. La posibilidad de un cambio a nivel interno iba a ser muy complicada, y ya en órganos internacionales se veía que se estaba dando una modificación de esos criterios, y de que, bueno, ahora hablaremos de las posiciones de la Corte, y que viene una nueva era de los fallos en materia de organismos supranacionales. Pero los demás candidatos decimos que sí, obviamente no compartimos, pero respetamos el fallo de la Corte. Si usted ve las noticias que se dan inmediatamente después del anuncio, los que manifiestan no estar de acuerdo y que no van a cumplir con el fallo son básicamente los 3 candidatos de los grupos cristianos. Vamos a ver, de alguna forma a uno le parecería entonces imposible
que un candidato con trayectoria y conocimiento en el campo del derecho se aventurara en algún momento a señalar que iba a sacar a Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso es que usted no lo dice. Usted dice, no, a mí no me parece la sentencia, pero la respeto. No, obviamente. Rodolfo Pisa, y creo que me acuerdo literalmente de la frase, dijo, las opiniones de las sentencias de los jueces están por encima de las opiniones personales. Es decir, salieron muy parecidos ustedes, con excepción de don Fabricio. Le pregunto directamente. Creo que Juan Diego Castro, como abogado, también tuvo una posición muy parecida. El mismo doctor Rodolfo Hernández, que es abogado, todos fueron bastante moderados respecto a la vinculancia de los órganos supranacionales, justamente. De alguna forma, don Fabricio dijo algo en ese momento que ahora se desdice, que es lo de sacarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, yo no he dicho que él se desdiga, ¿verdad? No, lo estoy diciendo yo. Pero, de alguna forma, llevando al límite, don Antonio, la ley, casi llamando y respetar los órganos supranacionales, le gana la partida por respetar usted a los órganos internacionales. Bueno, hay un tema de credibilidad de la gente en cuanto, más que de credibilidad, de expectativa de la gente, que es muy interesante. Hay una entrevista que se nos hace en el periódico La Nación sobre la posición que nosotros tenemos en cuanto al tema del fallo. Yo doy una respuesta diciendo, el nuevo presidente no tendrá ninguna definición sobre este tema. ¿Por qué? Primero, porque tiene que pronunciarse el registro civil. En ese momento estaba la consulta en el registro civil de si se inscriben o no los matrimonios igualitarios. Si el registro civil dice que se inscriben, el tema ya queda definido, ¿verdad? Se inscriben y ya se empezarán a inscribir, y para que el registro civil tome esa definición no le va a preguntar al presidente de la República. Si el tema fue su posición, además en la entrevista que creo que tuvimos aquí. Aquí la repetí, sí, en el debate monumental. Si el tema no satisface a las partes porque el registro civil dice que no se inscriben, entonces va a ir a ser discutido en la Sala Constitucional. Los magistrados de la Sala Constitucional no van a decir que no le van a preguntar al presidente de la República qué opina. Entonces era un tema que no estaba ya en manos del presidente. Cuando yo doy esa explicación en el sentir de la gente, mi posición es débil, porque yo de alguna manera estoy aceptando que eso no depende ya del presidente y que yo como presidente no voy a hacer nada. Pero es una posición responsable. Bueno, para mí sigue siendo la única posición que yo podría repetir como candidato y que podría repetir como ciudadano. Y de hecho, pues es cierto, el próximo presidente no es el que va a definir si hay o no matrimonio igualitario, salvo que el tema llegue a la Asamblea Legislativa, caso en el cual lo que podrá hacer o no el presidente de la República es convocar o no el proyecto en sesiones extraordinarias, pero no es tampoco una decisión del Poder Ejecutivo. Por supuesto, si le parece a esta altura, don Antonio, y me dice, lo sostiene aún responsable, decir que este tema no es resorte del presidente de la República, ¿le pareció irresponsable la actitud de don Fabricio de asumir el nos salimos de la Corte primero, lo dijo en estos micrófonos, o también llamó a desobedecer no solo el caso del matrimonio igualitario, sino la sentencia sobre FIF? ¿Le pareció responsable? Bueno, yo creo que ya no tiene mayor importancia lo que yo diga o no diga, ya los costarricenses... Hombre, para eso lo invité. Claro, pero para darle mi opinión y para darle mi punto de vista de lo que yo dije y de lo que yo pienso. Pero no quisiera entrar en valoraciones que después sirvan para que entonces mañana se haga un spot de televisión a favor de uno o de otro candidato en medio de esta campaña electoral con base en lo que yo afirmo o no afirmo. Yo prefiero en ese sentido limitarme a lo que fue mi posición y que es la que sigue siendo. Y sí le digo, para mí fui total y absolutamente responsable y consistente de decirle a la gente la verdad en el proceso electoral. No me va a contestar si le parece irresponsable la actitud de don Fabricio. No, yo preferiría que lo califiquen los costarricenses, y bueno, los costarricenses le creyeron a él su posición y lo eligieron como el candidato número 1 para la segunda ronda, y me parece que es más que es lo que yo opino, es lo que los costarricenses han valorado y la valoración que los costarricenses han hecho al respecto. Don Antonio, en este caso de que no quiera señalar directamente a don Fabricio sobre este aspecto, ¿tiene que ver con su apoyo personal, le pregunto,
a don Fabricio Alvarado? Bueno, yo no le he dado el apoyo a ningún candidato todavía y lo haré porque voy a votar y estaré el primer domingo de abril ejerciendo mi derecho al voto. Pero no, lo que pasa es que hoy en día con este tema de las redes sociales, ¿verdad? Cualquier palabra que se diga y se utilice es para que ya hoy en la tarde haya un spot en donde se hace o se promueve una u otra posición. Y yo no quisiera ser un actor en la publicidad o en la propaganda electoral en estos momentos. Yo pensé realmente, don Antonio, que usted iba a venir hoy mucho más libre de opinar siendo ex candidato. No, pero los candidatos tienen que cuidarse mucho de lo que dicen, porque puede sacarse de contexto. Claro. Pero hoy como ex candidato, ex diputado. Pero estoy siendo lo suficientemente abierto en decirle, opiné esto, creo que esa es la opinión responsable, es la opinión consistente y la volvería a mantener, y hoy, viendo el proceso hacia atrás, volvería a repetir lo mismo, no le hubiera dicho a los costarricenses algo diferente. El otro día estuvo aquí la semana pasada Fernando Zamora, el secretario general del partido, intentando analizar desde la estructura formal del partido qué pasó. El primer punto que nos dijo como razón fundamental de la derrota de Liberación Nacional fue justamente la opinión consultiva de la Corte. El segundo punto fue que él sentía que el relato a través de la historia del PAC había intentado vincular a Liberación Nacional con corrupción. Entonces, aunque ninguna persona de Liberación Nacional en este instante esté vinculado con el caso del cemento, y eso es un hecho objetivo, la gente sigue vinculando a Liberación Nacional con corrupción. Y entonces, a usted en la última entrevista que le hice, usted me dijo, sí, me golpeó el cemento. Increíblemente, porque no hay ningún liberacionista metido en el caso del cemento. ¿Usted cree que este también es una razón? Claro, definitivamente. Nosotros a lo largo de los años hemos venido siendo objeto de ataques, algunos sin fundamento y otros con fundamento, en cuanto a la participación y a la vinculación de algunas personas liberacionistas en casos de corrupción, en donde debemos decir que primero no estamos hablando de liberacionistas del alto nivel de la administración pública y de los gobiernos, pero en donde figuras de nivel intermedio se han visto envueltas en casos de corrupción. Algunos de ellos hoy en día están procesados. Pero eso significa ni más ni menos de que en la mentalidad o en el imaginario de algunas personas ha habido de parte de Liberación Nacional una tolerancia o alguna complacencia a los casos de corrupción. Y ese es un tema que tendremos que trabajar ya no en media campaña electoral, sino dentro de los próximos 4 años, para que podamos lograr y convencer a la gente de que esa es una afirmación equivocada y que de alguna manera la corrupción está ahí, existe, no se puede atribuir a un solo partido. Como lo he dicho yo muchas veces, si usted se pone a analizar cuáles son los partidos que han tenido casos de corrupción, el más grande ha sido el PAC, con una condena por 600 millones de colones en la tercera campaña de Otón Solís por estafar al Tribunal Supremo de Elecciones. Y eso ya no lo digo yo, es una sentencia de los tribunales de la República, que está en primera instancia, creo que ya también en segunda instancia, me parece que ahora está en casación, y una sentencia por un monto menor que vincula también al movimiento libertario. Y no ha sido Liberación Nacional un partido que haya sido condenado. Sin embargo, en la visión y perspectiva de la gente, ha habido actos y actuaciones incorrectas de Liberación Nacional que nos pasaron la factura y que, como lo comentamos en esa entrevista, resultaba realmente inexplicable que en el caso del cemento, cuando se le preguntaba a la gente cuál es el partido que tiene una mayor vinculación o cuál es el candidato que tiene una vinculación con el cementazo, aparecíamos nosotros en primer lugar, cuando realmente ninguna vinculación teníamos. Yo este señor ni lo conozco. ¿Es culpa del PAC? No creo que sea culpa del PAC, pero el PAC ha sido el que más ha hecho guerra en ese campo contra Liberación Nacional, pero no es solo culpa del PAC. Me parece que también la prensa ha sido fuerte en estos ataques, y probablemente más fuerte contra Liberación Nacional que contra cualquier otro grupo político. El tercer elemento que sumó don Fernando Zamora como secretario general de Liberación fue la división interna del partido. Dijo, por culpa de los dos grupos no pudo, y estoy hablando del grupo de José María Figueres Olsen y el grupo que lo apoyaba a usted, no pudimos sanar esas heridas a tiempo para sumarnos juntos en campaña. ¿Usted cree que la desunión, esa separación dentro del partido les pasó factura? Sí, mucha, pero no es una desunión por lucha de tendencias. Yo creo que ahí el secretario general se equivocó en la perspectiva.
tenemos un partido en donde las discrepancias entre nuestros compañeros y las peleas internas entre nuestros compañeros de partido han hecho que si usted trae a un dirigente se le va a otro. Y debo decir que los cantones grandes en donde vinculamos a grupos que no habían estado conmigo en la lucha de tendencias, quienes se fueron los toñistas. Y se fueron para la casa y no los pude convencer de que volvieran. Y en algunos cantones hubo toñistas que se fueron con otros partidos. En el caso de Matina, cuando incluimos a un dirigente que había estado coordinando la campaña de otro precandidato, la dirigencia de Antonio Álvarez se fue con otro partido político. Entonces, más que un problema de discrepancia entre luchas de tendencias, que sí hubo obviamente sus efectos también, tenemos a un Partido de Liberación Nacional, se los dije en días pasados en que estuve en el directorio político, en donde debemos de sanar las heridas. Si yo todavía llegué, ¿cuántos fueron? 10 días antes de las elecciones, a un cantón en Guanacaste, donde tuve que reunirme con 2 grupos separados, porque no fue posible que los 2 aceptaran estar en una sola reunión. Y entonces ahí es donde uno dice, pero bueno, ¿cómo es posible que tengamos que trabajar así? Y le hablo, los 2 eran grupos que habían estado conmigo. Ahí las otras tendencias habían tenido una participación muy pequeña. Y ahí estuvo la división. Tuvimos que hacer operativos para que en algunos cantones entregáramos camisetas, combustibles a grupos que no trabajaban con los que tenían la campaña. Pero esa es una división que va de la mano con un partido en donde luchas internas cantonales han generado heridas en las que ya cuesta mucho poner a la gente de nuevo a trabajar juntos, y eso es parte de lo que tendremos que trabajar, pero no debemos de culpar de esto a la lucha de tendencias. Me parece que la lucha de tendencias tiene su connotación, pero es mucho más allá la división entre los diferentes grupos y liderazgos locales que la que pueda darse en una campaña electoral. Le pregunté el pasado 4 de febrero cuando nos visitó en cabina, pero en esta pregunta también aspiro a que sea un poco más libre en contestarla. A mí me sorprendió mucho, le voy a decir, don Antonio, José María Figueres el día de las elecciones. Porque nosotros en prensa teníamos una versión el sábado 3 de que don José María iba a hacer una conferencia de prensa en la lucha donde iba a llamar abiertamente a votar por otro candidato presidencial. Cuando cubrimos la conferencia el domingo en la mañana, resulta que la versión que tenemos, o lo que pasó, es que no llama a votar por nadie, pero sigue siendo noticia, porque es el único expresidente que no llama a votar, en el caso de Liberación Nacional, por Liberación Nacional. Le pregunté a don Fernando Zamora la semana pasada si ellos en el partido tenían esta versión de que abiertamente se iba a pedir votar por otro candidato. Me dijo que sí, que ellos habían escuchado ese rumor, pero que también les sorprendió que no pidiera el apoyo por usted. ¿A usted le sorprendió? ¿Tenía usted esa noticia? Yo no sabía de esa noticia de que iba a dar el apoyo a otro candidato, no la conocía. Sí me sorprendió cuando me han contado, yo no he oído las declaraciones, comprenderá que el 4 de febrero era un día de muchísima ocupación para todos. Sí me sorprendió que me dicen que él llamó a votar por Costa Rica y no llamó a votar por Liberación Nacional. Nunca lo mencionó. Sí, bueno, pero no es que me mencionara a mí o no, podía mencionar a Liberación Nacional o las papeletas de diputados de Liberación Nacional. Cuando mínimo, sí. Por lo menos, ¿verdad? Si fue así, me parece que no fue una actuación correcta. Me parece que no es algo propio de un expresidente de la República electo por nuestro partido, quien si tenía diferencias conmigo, porque había sido la persona que le había ganado, etcétera, pues bastaba con que dijera que se votara por el partido o decir vengo a votar por los diputados de Liberación Nacional. Pero normalmente... Pero no lo oí, le digo, porque yo no conozco esas declaraciones, pero con esto que me cuentan, sí, me parecen que fue una posición desafortunada, sí creo que no fue la posición correcta. Sí, bueno, él dijo, de hecho lo entrevistamos ese día, llamaba a votar por Costa Rica. Don Antonio, ¿usted insistió en campaña ya lograr el apoyo de don José María? En realidad nosotros al figuerismo como tal lo fuimos vinculando desde no más terminada la lucha interna. De hecho, hay diputadas electas que estuvieron con José María Figueres, la vicepresidenta doña Vicky Ross
Gamboa Ross era una partidaria del figuerismo y estaba como candidata a la vicepresidencia, y nosotros sí abrimos la participación del figuerismo en las diferentes etapas y niveles de la campaña. Y debo decirle que ejemplos como los que le di, donde tuvimos deserciones de grupos que habían estado conmigo, fue precisamente por la incorporación de las figuras figueristas en la campaña. Y no estoy culpando a las figueristas, estoy culpando a los toñistas que se fueron, que era inaceptable. El partido al final es uno solo, entonces no es que porque nosotros ganamos había que dejar a los demás afuera, ¿verdad? Claro, pero normalmente después de las convenciones hay un grupo de cruzrojistas, por ponerles una metáfora, que son los que intentan, digamos, ir curando las heridas y los caídos en batalla con el fin de formar un solo ejército para enfrentar justamente las elecciones nacionales. ¿Falló esa campaña de curación, de alivio después de la convención? Bueno, habría que hacer una encuesta para preguntar y ver qué liberacionistas que no estuvieron conmigo en la convención dicen haber votado por otro candidato, para poder llegar a esa conclusión. Nosotros sentimos que se hizo un gran avance para curar heridas de la convención. Y repito, y terminó hasta el resto del tiempo, porque las heridas más grandes no estaban en la convención, sino en las divisiones internas de los grupos a nivel local, en donde, como le comento, todavía días antes de las elecciones tuvimos que mandar equipos con camisetas, claro, combustible a otros grupos liberacionistas en determinados cantones, de gente que decía: yo no participo si no me dan equipo, apoyo diferente, porque yo con fulanito no trabajo. Por ejemplo, un cantón en donde llegué y me condicionaron que si permitía que ingresara al club una figura que había sido incluso exdiputada, se iban de la campaña nacional. Yo le dije: no, váyanse, ¿cómo van a exigir ustedes que un requisito para estar en la campaña es que prohibamos que otros liberacionistas estén? Yo creo que ese es un tema que el partido tiene que trabajar a fondo, no es de esta campaña electoral, ya el problema lo hemos venido detectando desde antes, esas diferencias y esas rivalidades internas entre la familia liberacionista, que tendremos que trabajar para ir resolviéndolas de cara a tener un partido más fuerte hacia el futuro. La última pregunta sobre Figueres. El no darle el apoyo ese día de las elecciones, ¿siente usted que le restó en algo? Bueno, aquí todo suma, y por supuesto que si él hubiera dicho eso, nos hubiera dado unos votos más. ¿Cuántos? No sé, pero todo suma. Aquí no hay que menospreciar ni un solo voto. Aquí todos los votos hay que defenderlos, y por supuesto que ese apoyo y todos los apoyos son importantes. Viendo usted esa lucha interna, intestina, digamos, dentro de Liberación Nacional, ¿veía venir una derrota de este tipo, don Antonio? No, jamás. En todo momento me mantuve optimista. Ya en los últimos días nosotros teníamos un tracking diario, y en los últimos 5 días estábamos muy preocupados porque veíamos que efectivamente se estaba dando el proceso que se dio y que estaba dándose un crecimiento de las otras dos fuerzas políticas, y de que prácticamente desaparecía la unidad y desaparecía Juan Diego Castro de cualquier opción de llegar a una segunda ronda, pero que existían estas dos nuevas fuerzas que venían emergiendo desde abajo, y sí lo teníamos, lo vimos y nos enteramos de eso, pero ya con muy pocos días para poder tomar decisiones, y difícilmente se podía tomar alguna decisión, porque estamos hablando prácticamente de las últimas horas. Después de los debates tuvimos un repunte que también nos marcaron los tracking internos, pero eso no negaba el crecimiento que se venía dando de parte de estas dos fuerzas políticas. Cuando usted vino aquí a la cabina el 4 de febrero a la 1:45 de la tarde, ¿ya sabía que iba a perder? No, en ese momento las encuestas todavía nos eran favorables. El corte de las 3 de la tarde o el de las 2 de la tarde fue el primer corte que ya me puso a mí en condiciones ya de alto riesgo. Y a partir de ahí sí, efectivamente empezamos a ver una situación más complicada. Cuando estuve aquí estábamos en esa situación todavía, donde nosotros nos manteníamos en la lucha. Puede ser que el liberacionista llegara a votar más temprano, y que lo que nos dicen es que algunas de las votaciones con más cantidad de llegada de gente se da después de los cultos, y que eso empieza entonces en el culto de las 10, el culto de las 12 o de las 11, las 12, no conozco cuál es el horario de los cultos evangélicos, y que a partir de ahí es donde se empieza a dar una mayor afluencia de votantes en favor de Fabricio.
Pero cuando estuve aquí todavía no teníamos ese dato. Otra ausencia que me llamó la atención, excepto el día de las elecciones, porque sí sale a votar y vota por usted, es el expresidente Arias, quien los días antes de la pre-campaña llamó a votar por usted. Pero en la campaña yo esperé, porque también teníamos información de los tracking internos, esperé que el expresidente saliera públicamente 3 días, 4 días antes a llamar el voto. No, pero sí salió y estuvo recorriendo algunos piquetes y tuvo una participación en el proceso. Yo hacia Oscar y hacia Laura agradecimiento tengo porque realmente ambos participaron y pidieron el voto y estuvieron activos. Hay varias fotos de Oscar en diferentes recorridos en el área metropolitana. Con la fuerza que usted hubiera deseado, don Antonio. Aquí estos son temas que hay que verlos desde una óptica más fría, ¿verdad? La gente, en el fondo también al que quiere ver es al candidato, ¿verdad? Y entonces el peso de la campaña está en manos del candidato. Yo lo que le puedo decir es que de parte de ellos sentí el respaldo que siempre necesité, ni más ni menos. Lo que necesité de ellos lo tuve y no puedo más que sentir agradecimiento. Y bueno, ambos también grabaron anuncios que salieron en medios de comunicación colectiva, ¿verdad? ¿Usted fue un mal candidato? Viéndolo en retrospectiva. Bueno, si no gané, no fui un buen candidato, definitivamente. Yo creo que en esto es menos de lo que yo pienso, de lo que yo quiera. El que gana es el que hizo las cosas bien. Yo perdí y no puedo tapar el sol con un dedo. Los costarricenses no votaron por mí, que si fue la corte, que si fue esto, que si fue aquello, todo eso pues son análisis de coyunturas. Pero si lo vemos en lo cuantitativo, entonlos, meramente en lo cuantitativo, así de simple como usted me está diciendo, bueno, si no gané, en mi vida nunca me he alcahueteado los resultados de mis actos. He celebrado cuando salen bien y también soy fuerte cuando los actos salen mal. Si perdí, no hice bien las cosas. Pero si nos quedamos en lo cuantitativo justamente, usted ha sido el peor candidato en la historia de Liberación Nacional, entonces. Si me quedo en lo cuantitativo, sí, porque tiene la menor cantidad de votos. Si esos son los resultados y si esa es una medición, es correcto, no le voy a decir lo contrario. Yo nunca he alcahueteado resultados de mi parte. ¿Usted lo considera así? Hay que ser lo suficientemente frío y objetivo para reconocer las cosas. ¿Usted lo considera así? Yo, obviamente, es el caso en el que Liberación obtiene el resultado electoral más bajo. Y eso, pues, por supuesto, lo que significa es que la campaña no logró convencer a los costarricenses por lo de la corte, etcétera, por lo que usted quiera. Pero el resultado es uno solo. Yo sí he sido educado de que el segundo lugar es el primer perdedor. Así es que hay solo campo para uno y en esto no hay que tratar las cosas con otro nombre. Ahora vámonos a lo cualitativo. ¿Qué siente usted cuando se dice usted mismo, entonces, de una manera objetiva, que fue la peor campaña de liberación en la historia? No, el tema de decir que es la peor campaña es distinto a decir que es el resultado más negativo que hemos tenido. Le doy el punto. ¿Verdad? ¿Qué siente usted cuando usted se da cuenta que es la peor derrota de liberación? Por un lado, siento que el entorno nos fue difícil para poder trabajar. Primero por el tema del cementazo, segundo por el tema del fallo de la corte y que definitivamente en ese entorno las cosas no nos salieron bien. ¿Me puede contar algún detalle del 4 de febrero? A las 6 cuando cierran, entiendo, ya usted sabe que perdió. Como a las 6:20 yo le digo a mis hijas y a Nuria, perdimos. A diferencia de cuando se da la convención, que a las 6:20 les digo, ganamos. Aunque después intentaron estirar todo. Pero... Ganamos. O sea, nosotros teníamos los resultados y a las 8 de la noche le dábamos, ya a un amigo que llamé a las 8 de la noche le di el resultado exacto en la convención. Como a las 6:20 más o menos, después de que yo salgo de Extra, que es donde hago mi última entrevista, y empiezo a recibir unos informes, llego a la casa y le digo a las hijas, perdimos. No hay forma de que ganemos. ¿Quién es el que se lo dice? Esa duda siempre me ha rondado. No, a mí no me lo dice nadie. Yo veo los resultados que me empiezan a llegar al WhatsApp. Y cuando empiezo a ver los resultados, hay lugares muy representativos donde yo hubiera esperado que hubiéramos tenido fuerza. Por ejemplo, le puedo decir uno, Limón, en donde en la convención nosotros ganamos por una mayoría aplastante, ¿verdad? Incluso ahí el segundo lugar fue Rolando González.
En Limón, en las encuestas, estuvimos 4-1 durante la mayor parte del tiempo. Y cuando me llegan los primeros resultados de Limón, las diferencias son negativas. Y ahí entonces es cuando yo digo, no, esto no está bien. Pido un resultado de Guanacaste y el resultado no era lo que esperábamos, que era otro de los lugares fuertes nuestros. Pido un resultado de Punta Arenas y los resultados no eran lo que nosotros esperábamos. Y en área metropolitana, los resultados que recibimos eran como los esperábamos, con el PAC arriba, porque es una zona en donde el PAC ha logrado mejorar su presencia y su respaldo electoral. Y ahí en esas mismas zonas encontramos a Fabricio con un respaldo alto. Y yo soy hombre de números, no soy una persona que se basa en dónde cree uno que va el viento poniéndose saliva en el dedo, ¿verdad? Y cuando ya vi esos resultados, definitivamente sí le dije a las hijas, no veo cómo puede esto revertirse. Ya ahí entonces tuve después unos cortes y en esos cortes sí el resultado no era positivo. Cuando salió el corte del tribunal, la gente que estaba conmigo les dije, no se alegren, ese corte no es sostenible. Y al ratito vino el corte del 19-19 y eso, bueno, ya ahí sí les dije, no hay posibilidad de que nosotros podamos revertir este proceso. ¿Qué sintió cuando supo los resultados? ¿Cuando supo que iba a perder? No se lo podría definir en este momento. ¿Le ayudó? ¿Se molestó? No, yo soy una persona muy, muy ecuánime. Ninguna de esas cosas. Estuve tranquilo en todo momento. En ese momento, pues hablé con las hijas y conversé con ellas y les dije, bueno, tranquilos, esto es la democracia, esto es el sistema. Tuvimos la oportunidad de participar, llegamos hasta aquí. El pueblo tomó una decisión y hay que respetar esa decisión. Yo no sé si usted oyó mi discurso en la noche. Sí. Como me vio en ese discurso, estuve desde las 6 de la tarde. Pero, ¿usted es un tipo frío, don Antonio? Perdone que me ría, pero es que durante la campaña se hacen todas ese tipo de que si el candidato es centrador, que si es un candidato frío, que si es un candidato... Sí, claro. Yo soy una persona muy analítica, no soy una persona es poco emocional. No, recuerde cuando hemos estado hablando aquí de lo romántico que soy con Nuria y con Abracadabra. No, lo que pasa es que esto es un tema matemático. Emocional, no, esto es un tema matemático. En la vida hay que aceptar las realidades. La vida es un tema de realidades. Y cuando usted tiene un resultado electoral, no tiene más que aceptarlo, no tiene otra cosa. Pero yo también recuerdo al Antonio Álvarez de la convención en la noche. Sí. Cuando usted sabe a las 6:20 entonces que tiene ganada la convención, don José María intenta cuestionar el manejo interno del Tribunal Interno de Liberación Nacional. Usted se enoja. Claro, ¿por qué? Se enoja y se sulfura. Claro, ¿por qué? Porque ahí lo que se quiso hacer fue suspender el conteo de votos. Claro, pero lo que me demuestra que aunque sea analítico, tiene el corazón y tiene emociones. Pero ahí estaba defendiendo mis votos. Claro, pero después de un esfuerzo tan grande, ¿no lloró el día de las elecciones cuando supo? No. Le puedo decir que he llorado muchísimas veces en mi vida y no me apeno decirlo. Y cuando veo las injusticias, lloro. Cuando me entero que ha sido un ciclista atropellado, basta con que haya una noticia de estas para que Nuria se me acerque, porque sabe que siempre derramo lágrimas porque revivo todo lo que fue mi accidente y lo que sufrimos en ese proceso. Igual cuando algún amigo me ha llamado y me ha dicho que tiene a su esposa con cáncer, he llorado con él porque vivo lo que viví con Nuria. Pero en este tema, debo decirle que no es porque sea malo llorar, porque se lo estoy diciendo. No lloré esa noche ni he llorado después con el resultado electoral. Lo he tomado con una gran tranquilidad y realmente volviendo a readaptarme a la vida normal a partir del martes, no el lunes, sino a partir del martes, a volver a mi vida en las empresas, en la parte deportiva, etcétera. Sentí y siento
dolor de no haber ganado, por supuesto, pero yo entré para ganar, no entré para perder. Y además he sido un ganador en mi vida. Y no estoy, no soy una persona que acepta las derrotas o acepta que va a perder algo fácilmente. Pero bueno, igualmente en la vida he tenido que cerrar empresas que no han sido exitosas y tiene uno que tener en esto frialdad, ¿verdad? Es la frialdad de los números, cuando algo ya usted no tiene nada que hacer más que respetar y aceptar el resultado y tomarlo con madurez y además con el agradecimiento a tanta gente que trabajó por mí, tantas personas que estuvieron durante tantos meses desde la convención. Cuando yo había decidido no participar más en política, me fueron a buscar a la Asamblea Legislativa y me dijeron, vea, este es el momento, usted gana la convención interna, usted es la persona, y muy agradecido con todas esas personas a quienes no he podido llamar y agradecerles porque la situación es siempre muy complicada en términos de tiempo, pero sí, un gran agradecimiento hacia la gente. Pero además sí debo decirle algo, siento la enorme satisfacción personal de que vi mi nombre en una papeleta presidencial, como lo había hecho cuando estaba en UPC, pero en una opción realmente ganadora como fue esta. Y el hecho de llegar usted hasta ahí ya es un honor para uno, en la satisfacción personal de decir, bueno, luché por llegar aquí, llegué hasta aquí, y ya de aquí la gente tomó una decisión y yo debo respetar lo que la gente decida, ¿verdad? Evidentemente. Sin embargo, en su discurso del 4 de febrero en la noche, usted es muy insistente en que el responsable es usted, que falló en la estrategia porque no lo vio venir. De alguna manera siente que lo tuvo al alcance de la mano y que no supo leer las señales y falló en eso. Sí, pero lo replantearía diferente. Si hubiéramos podido determinar el nivel de énfasis que iba a tener este tema en la sociedad costarricense, probablemente hubiéramos diseñado otra estrategia en cuanto a cómo tomar y qué posición asumir al respecto. Nosotros tuvimos una discusión en donde dijimos, ¿vamos por empleo o vamos a hablar de estos temas? Y la decisión fue, vamos a hablar de estos temas. En algún momento yo dije, reconsideremos si debemos de hablar también de estos temas del matrimonio, etcétera, y de empleo. La decisión fue, no, quedémonos en empleo. Yo creo que no creo, le estábamos hablando al país algo que no era lo que el país realmente le estaba interesando como la preocupación número uno. La gente no estaba preocupada por el empleo, sino por saber qué es lo que Antonio Álvarez podía estar opinando o no, o haciendo sobre el tema del matrimonio igualitario. Y creo que ahí hubo una decisión que probablemente, si lo viéramos en retrospectiva, no digo que es que no vamos a hablar de empleo, sino que probablemente hubiéramos buscado algo más equilibrado y no centrarnos en el tema del empleo casi como de manera exclusiva como lo hicimos, que como decía la gente, ya cansa. Bueno, pero es que esa es la función de un candidato, cansar a la gente con su propuesta. Al final la gente sabía cuál era el candidato que estaba ofreciendo empleo y ese era Antonio Álvarez, y no se diluía entre otras opciones. Si el tema del matrimonio igualitario no hubiera estado tan presente, probablemente la gente hubiera pensado, ok, empleo es Antonio Álvarez o seguridad ciudadana es Juan Diego Castro, ¿verdad? Que eran como temas muy posesionados entre los dos candidatos. El resto no llegaron a tener como un tema posesionado entre el público. Entonces yo sí creo que ahí fue una decisión en donde si volviera el tiempo atrás y le digo, yo no sufro esto de que me arrepentí, que por qué no que lo hicimos, bueno, ya esto pasó, ¿verdad? Ya, esto es como el jugador tirando el penal, ya lo tiró a la derecha y el portero se tiró a la derecha y no hay forma de arrepentirse, aquí no hay forma de decir devolvamos el tiempo atrás, pero pienso que ahí pudimos haber buscado algo más equilibrado, pero ahí es donde yo digo, yo asumo la responsabilidad. ¿Por qué asumo la responsabilidad? Porque esto fue una decisión que se tomó en la mesa donde yo estaba y yo dije, de acuerdo. Entonces no es que fueron cosas que se hicieron sin que yo supiera. Hay largas discusiones que tuvimos sobre este y otros temas en donde uno puede decir, bueno, tal vez la vía era esta o tal vez la vía era otra. Pero yo le soy sincero, como lo dije ese día, si usted me dice a mí el 8 de enero, mañana hay una noticia bomba que cambia el resultado de las elecciones, ¿qué hubiera pensado en ese momento? Un acto de corrupción que se le encontró a alguien. Y pienso que usted habría pensado lo mismo. Si yo lo llamo y le digo, mañana, Randall, hay una noticia bomba y eso cambia el resultado electoral, usted lo primero que pensaría es, le encontraron un chorizo a alguien. Y cuando
uno ve una noticia de este tipo, pensar que iba a generar el cambio y la efervescencia que generó, hay cosas muy impactantes. Yo voy a los precarios. Tengo años de visitar precarios en los procesos electorales y en la función pública. Y el tema número uno de las personas es: vea, don Antonio, necesito que me ayuden con un bono. O don Antonio, venga, y le enseñan a usted la parte de atrás de la casa. Mire donde se está cayendo el zinc, y fui al IMAS y en el IMAS no me ayudan y no hay forma de que me apoyen. O don Antonio, vea usted esas aguas que pasan por aquí, esas son las aguas residuales de los vecinos. Esto no está entubado, todos tenemos que vivir en medio de estas aguas. O mire, don Antonio, esta calle, porque hablo de precarios, ¿verdad? Esta calle, en invierno vivimos con pulmonía porque vea, esto es un barrial, y en verano con asma porque esto es un polvazal. Necesitamos que nos ayude. Ese es un diálogo típico de una visita a un precario. Randall, ahora en el final de esta campaña, yo llegaba a un precario y la pregunta a las personas era: ¿y usted está de acuerdo que se casen hombres con hombres o no, y mujeres con mujeres o no? Y yo, bueno, mire, yo estoy en contra del matrimonio igualitario. Las señoras: mire, fulanita, aquí está don Antonio, que está en contra, vamos a visitar gente que me grababa. ¿A usted le importaría decírmelo grabado? No, por favor, con mucho gusto. Entonces me ponían el celular y me grababan la respuesta. O sea, fue un cambio tan fuerte, ¿verdad? Bueno, ahí está el resultado. Entonces, le digo que, repitiendo mi frase del 4 de febrero en la noche, sí, yo no pensé que este tema iba a llegar a generar tal nivel de efervescencia en el discurso y en el debate y en la discusión electoral, que hubiera a sustituir todos estos otros temas para que la gente se centrara en ellos. No digo que no sean importantes, que no se me malinterprete. Claro que son temas muy importantes. Lo único es que hay temas muy importantes, pero nunca son unitemas. En este caso se dio de una manera casi que unitemática. ¿Fue un referendo la elección? Esa es una calificación que han dado varias personas, de que no fue una elección, sino que fue un referendo. La primera vez que la escuché me pareció interesante. Después, ya cuando uno lo analiza, pues en mucho fue un referendo entre un partido que sí aceptaba el matrimonio igualitario y un partido que abiertamente estaba manifestando que no aceptaba el matrimonio igualitario. Lo curioso y lo paradójico es que fue un referendo en términos prácticos de algo que no se puede llevar al referendo. Eso no deja de ser paradójico para la historia costarricense, don Antonio. ¿Le hizo daño Juan Diego Castro? Bueno, dependiendo de lo que entendamos por daño, me atacó durante... me refiero. Bueno, no sé. Daño electoral, me refiero. Creo que tanto candidato nos quita votos a todos, ¿verdad? O sea, cuando entran, usted tiene 13 candidatos, esos 12 se llevan, algunos se llevan votos de los demás. El perfil del votante de Juan Diego no era un perfil del votante liberacionista. No que se los quitara, tal vez le alejó otros votos, porque es que el 5 de febrero yo sentí, esto es una percepción mía, de que don Juan Diego estaba satisfecho de haberle arruinado la campaña. Esto lo pongo, es un decir, no lo dijo así él específicamente, a don Antonio. No creo que yo sea tan importante para él, que para él fuera más importante que yo perdiera, que él perdiera. ¿Verdad? Bueno, habría que preguntarse. Uno podría esperar cualquier cosa en algunos momentos de la política nacional. A veces había momentos en que ustedes se enfrascaban en discusiones, en debates, por ejemplo, propiciados la mayoría de las veces por don Juan Diego. Era que uno decía, pero se le olvida quién va primero en las encuestas, porque era solo entre ustedes. Vea, yo es que a Juan Diego, desde que le dimos el voto de censura, porque toda la vida ha sido imprudente, desde que le dimos el voto de censura cuando estábamos en el gobierno de José María, desde entonces ha sido una persona que ha andado atacándome. Entonces, para mí es algo como normal, ¿verdad? ¿Tuvo efecto electoral? ¿No cree? No creo que fuera así como algo definitorio. Que algunos votos me quitó, obviamente me quitó, por supuesto. Todos quitan votos. ¿Usted siente o sabe si José María Figueres estaba detrás de don Juan Diego? No creo. ¿No cree? O sea, no lo puedo creer, no lo podría creer. No podría en ningún momento pensar que algo así fuera cierto. ¿Se acaba su carrera política, don Antonio? Mire, yo he sido siempre una persona transparente, y por transparente en esta campaña resulta que era que tenía dos personalidades, ¿verdad? Y me criticaban que había opinado un día de una forma y una de otra. Aquí usted me preguntó a mí sobre el matrimonio igualitario en la lucha de tendencias y yo le dije, no lo apruebo. ¿Usted recuerda? ¿Qué? No, yo creo que hay que otorgar derechos.
Y le dije, pero es más, fíjese usted, al final yo creo que este tema ni siquiera lo vamos a definir nosotros. Ahí va a ser la usted lo Corte tiene grabado, Interamericana. va a ser la Corte Interamericana. Y después me lo sacaron diciendo que yo era el que favorecía la Corte. Pero yo no lo estoy... Yo tenía un plan de quiero vida. llevarlo... discúlpeme, no quiero llevarlo a un lugar donde le diga que se contradijo, porque ya habíamos pasado esta entrevista. Usted aquí en estos micrófonos me dijo 30 de abril de 2018. Después vino. Yo le dije, Antonio, usted me dijo 30 de abril. Le dije, sí, cambié de opinión. Cualquier persona cambia de opinión. Eso no es un pecado. Y ahora pareciera que el 30 de abril del 2018 bueno, ahora se volvió pitonizo porque ahí está, 30 de abril. Al final cumplió su decir. Antes del 30 de abril, el 4 de febrero. Imagínese. Mire, yo prefiero no hacer ya manifestaciones de este tipo porque me las han cobrado carísimas. Ni decir ni una ni otra cosa. Dejemos que el tiempo sea el que tome su definición, porque nunca me imaginé que me llegaran a cuestionar como una persona que tenía 2 palabras porque había dicho que me retiraba de la política, que además era legítimo. Era legítimo porque habíamos tomado una decisión como familia. Y bueno, ¿qué pasó en Liberación? No hay candidato y es cuando Óscar se retira, no hay candidato y entonces surge la opción de que yo sea. Tan era real que terminé ganando la convención. Claro. Entonces, hoy en día quedé curado con esas cosas. Está bien, para que no se asuste adelantar diciendo hoy que jamás en la vida, en los años que le restan vida, va a volver a la política. Le voy a variar un poco la pregunta. Si el presidente que viene, sea don Carlos o don Fabricio, aunque creo realmente que solo si fuera don Fabricio le haría la propuesta, le propone estar en el gobierno, no iría. No iría, definitivamente no iría. Sí, no me sentiría cómodo. No creo que seamos compatibles en los estilos ejecutivos, ni con Carlos ni con Fabricio, tenemos estilos diferentes. No me vería en un ministerio y no lo aceptaría. ¿Volvería a ser diputado en el corto plazo? Bueno, esta vez no podría hasta la siguiente. No lo creo, pero bueno, puede ser que mañana se apruebe la constituyente y me sienta inclinado a ser diputado constituyente, ¿verdad? Ojalá que después no corten esa segunda frase y solo se queden con la primera, pero... Bueno, ¿sabe cuál es la salvada? Que el programa completo queda grabado. Ya que le saquen en eso, usted dice, claro, pero usted sabe cómo es esto, ¿verdad? Son las 2 de la tarde con 57 minutos. Viera la cantidad de comentarios que hay. Se ha ido una hora de programa. Voy a ir a la pausa, regreso para hablar sobre el futuro, no suyo, sino en términos generales del país. Pero sí, aquí hay una pregunta. ¿Usted no le dio el apoyo a nadie? Bueno, ¿aún? Yo no lo he dado aún. Pero el día siguiente salió con una camisa amarilla y azul en la conferencia de prensa donde dijo que no le iba a dar a nadie. Y yo decía, don Antonio tan cuidadoso que siempre con esos temas salen a decir, no voy a darle el apoyo a nadie forrado de amarillo con azul. Mire, Randall, si me lo creyera la gente, lo que le puedo decir es, ya estaba cansado de andar con las mismas camisas, los mismos pantalones. Yo tenía 10 camisas, no le miento. No 4 sacos. 10 camisas, 10 camisas, todas iguales, con el logo de Álvarez de Santi, blancas y verdes, y me había comprado también una serie de pantalones, todos iguales, de mezclilla para la campaña. Entonces andaba como una fotocopia todos los días, ¿verdad? Y ya quería ver algo de colores. Amarillo y azul. Hoy ando con una camisa de cuadros y ya no solo andar con verde y blanco. Son mis colores, los llevo en el alma, en mi corazón, etcétera. Pero ya quería verme con otros colores, ¿verdad? Y un día de estos fui al Fello Mesa, me habían regalado una gorra de el Real Madrid que tiene morado. Lo que pasa es que jugaban Cartago y Saprissa. A tiempo en el carro entendí que si llevaba esa gorra todo el mundo iba a pensar que iba con Saprissa en el Fello Mesa. Sí. ¿Nadie le advirtió, don Antonio? No, además vi que tenía amarillo, entonces dije, mira, ahí está el del pack, por si acaso, ¿verdad? Pero ya estaba... Y azul. Pero estaba el azul y el amarillo, sí. Don Antonio, ¿quién es el líder hoy? No digo el líder simbólico, sino el líder en la práctica de Liberación Nacional. Cuando hay que discutir enormes problemas país, ¿con quién pueden sentarse los otros partidos hoy en Liberación Nacional? Sí, bueno, evidentemente la cara visible del partido va a ser la fracción. Y será el jefe de fracción, el subjefe y las personas que la fracción definan. Ahí es donde vamos a tener los acuerdos políticos, serán acuerdos en el Congreso, en donde Liberación tendrá una agenda muy,
propositiva, pero también en donde el partido será protagonista en defensa de lo que nosotros hemos venido creyendo, de promover la creación de empleo, defender la red y apoyar la red de cuido, lograr que avancemos, que punto 2.0 pueda hacerse una realidad, el tema de la infraestructura, el gobierno digital, etcétera. Todos esos serán temas de nuestra fracción, y la cara visible del partido va a ser la fracción, como lo ha sido siempre. Yo vengo a estar en oposición, y siempre la negociación y la cara visible del partido fue la fracción. Claro, vamos a ver, es la cara visible. Lo que pasa es que hay liderazgos internos que se respetan. Es decir, cuando usted está, y usted lo ha estado muchas veces, desde otra trinchera, por supuesto, en las negociaciones del 1 de mayo, ¿verdad? Son muy ricas porque usted nota el movimiento de la fracción. A quien consultan, en el caso de Liberación Nacional, si llamaban a don Johnny en el 1 de mayo, después de las elecciones pasadas, o si llamaban a don Oscar, o si era don Rodrigo el que aparecía, ¿verdad? En esta ocasión, bueno, usted? Yo hablé con ellos de apoyarlos para la negociación del 1 de mayo y estaré cerca de la fracción en todo aquello en lo que yo pueda colaborar y ayudarles. Sí, por supuesto que es una fracción muy afín conmigo, si fue nombrada en mi periodo de candidato, y además una fracción que obtuvo un respaldo mayoritario. Creo que la votación más peleada que tuvimos fue 120-60 en los resultados internos. Entonces una fracción muy legitimada y muy fuerte, y una fracción que vino de la mano de mi candidatura. Entonces estaré para ayudarles y para servirles y colaborar con ellos en lo que yo pueda. ¿Por qué la gente vota por Liberación de diputados y no de presidente? Hay una diferencia ahí del 3% o un poco menos en la votación, pero si realmente lo vemos es más bien al revés. Es el quiebre del voto grande se da a nivel de Restauración Nacional, en donde más gente vota por la presidencia y menos gente vota por los diputados. Entonces ahí es donde se da realmente el quiebre más grande de votos, y es en beneficio de Liberación que logramos obtener la fracción mayoritaria, y que permitirá que el partido siga vigente, que tenga un gran peso. No van a pasar leyes importantes en el país si no tiene el respaldo y la participación de Liberación Nacional, en donde no es posible llegar y legislar sin la participación de Liberación Nacional, como ha sido en estos 4 años. Por eso hemos ayudado y hemos apoyado a este gobierno en las cosas en que hemos estado de acuerdo, y estoy seguro que la nueva fracción también apoyará al nuevo gobierno, pero le tocará al nuevo gobierno presentar su agenda, sobre todo en temas fiscales le tocará al gobierno presentar su agenda. Sin embargo, usted tenía figuras muy importantes en temas fiscales, don Antonio... Edgar Yales. Don Edgar, sí, perdón. Sí. Bueno, se llama Edgar Antonio. Edgar Antonio, sí. Sí, acabo de recordarlo, pero sí, por supuesto, don Edgar Ayales es una figura importante y respetada en este país en temas fiscales. ¿Tendría usted algún problema si se suma alguno de los dos? No, en lo más mínimo. Ya, de hecho, hoy estuvo reunido con la actual fracción, y tenemos este viernes una actividad en la cual estaremos Edgar y yo con la fracción. Pero llevamos una fracción muy buena, es una fracción que estoy seguro que hará un gran papel. Tenemos un buen equipo, gente muy preparada, jóvenes que vienen con unas ganas tremendas de abrirse campo en la política, y personas con más experiencia. Si algo bueno le queda al país de esta elección es esa fracción de Liberación Nacional, que estoy seguro que hará muchísimas cosas por el bien de Costa Rica. Don Antonio, una entrevista diaria durante los últimos 4 años aquí en Matices me han dejado ver cuando no me van a responder algo, y yo tengo claro que hoy usted no me va a decir por quién va a votar o a quién va a apoyar, porque el voto es secreto, a quién va a apoyar directamente, pero le quiero preguntar si ya lo tiene definido. En mi fuero interno sí tengo ya una decisión que tomé hace pocas horas, y creo que la haré pública en su momento, porque no soy una persona de andar guardando... No, claro, lo que sé es que hoy no me lo va a decir. Sí, no, hoy no es el momento para decirlo, pero sí siento que hay temas que me han hecho inclinarme por una persona, y en su momento creo que lo haré público. Los costarricenses sabrán por quién voté el día... ¿Por qué en las últimas horas? Bueno, porque esto realmente ha sido un proceso que lleva pocos días de haberse resuelto, ¿verdad? El domingo cumplimos 2 semanas, fueron de haber pasado las elecciones. Sí, pensé que por algo coyuntural, que pasó algo necesariamente... Me reuní la semana pasada
Me reuní la semana pasada con Fabricio y he estado hablando con mucha gente, he estado hojeando los programas de gobierno ya con otros ojos, no con los ojos del debate, ¿verdad? Viendo a ver dónde está la coma mal puesta para el pleito que viene en el debate, sino viéndolo ya con diferentes... Con don Carlos no se ha reunido, ¿no? No, hablé con él 2 veces por teléfono, pero no nos hemos reunido. La decisión de su voto pasa por los programas de gobierno, por una posición coyuntural, por los equipos de trabajo. También por la personalidad de los candidatos, por por la coyuntura actual que tiene Costa Rica, cuál es la persona más conveniente para la coyuntura. Sí, hablando en términos futbolísticos, hay centros delanteros, todos pueden ser número 9, pero hay partidos y defensas de otros equipos que ameritan que vaya uno y no vaya otro. Creo que en la coyuntura del país hay una marcada diferencia de quién es más conveniente. En términos generales, le pregunto, en caso de que Carlos Alvarado gane la presidencia de la República, ¿sería alguna manera del país de premiar a un gobierno ineficiente? Bueno, repito, no voy a adelantar mi voto todavía, ¿verdad? Eso le pregunté en términos generales. Sería premiar el tema del cementazo. Yo creo que ese es un tema complicado de brincarse, ¿verdad? O sea, decir que hay un gobierno en donde se da un caso como el del cementazo y además el gobierno sigue. Sí, ese para mí es, digamos, el tema más complicado en el caso de Carlos. En el caso de Fabricio, el tema de la Corte Interamericana, que ya lo discutimos durante mucho rato. Pero déjeme profundizar en cada uno. En el caso de don Carlos, sería premiar lo ocurrido con el cementazo. Es el lastre más fuerte que tiene. Pero también tiene un gobierno que ha sido incapaz en lo fiscal completamente. No, yo hablo de lo más, de más a menor, ¿verdad? Sí, de ahí. Bueno, el 2 es lo fiscal. Yo de ahí le diría que, pues, no sé si incluso si lo fiscal, yo diría que es un tema donde no ha habido rumbo. ¿Cuál es el rumbo del gobierno? De no discutir esto los primeros 2 años. Pero no solo en lo fiscal, sino en muchas áreas. Vea usted, en obra pública no se aprobó la concesión de Caldera, que yo le había prometido para firmarla el 8 de mayo. En diferentes áreas del quehacer nacional encuentra usted omisiones en las que no se tomaron decisiones y no se actuó. En general me parece que quedó una agenda muy grande y se quedó una falta de haber tenido una hoja de ruta. ¿Me puede dar el top 3 de cosas negativas que tenga don Carlos Alvarado siendo presidente de la República? Ya me dijo 2, cemento 1, fiscal otro. Bueno, el partido ha tenido una desunión muy grande entre lo que es la labor legislativa y la labor de gobierno. O sea, es un grupo partido y usted no puede manejar un país partido. O sea, la fracción es pequeña y además dividida. Entonces, el lograr un grupo que sea realmente homogéneo, que trabaje juntos, nunca se ha logrado en el PAC. Y usted no puede manejar un país con un partido dividido. Ok. Las 3 cosas negativas de don Fabricio. Bueno, el hablar de sacar a Costa Rica a la Corte Interamericana. Eso le parece un error. De derechos humanos, me parece que sí. Yo creo que ese es un tema demasiado grueso como para tan siquiera manifestarlo, ¿verdad? Aunque usted evitó al inicio llamarlo irresponsable cuando se lo plantea en esos términos. Sí, pero no, si hubiéramos entrado en un equilibrio, pero estábamos hablando solo de uno, parecía como... bueno, ya ahora sí me podría decir. Digamos, ahora en irresponsable. En este contexto creo que sí, la posición no fue responsable, ¿verdad? Ok. Haciendo esos equilibrios entre las cosas. El segundo tema con Fabricio es que él tiene que abrirse a ser mucho más allá que el tema de la decisión del matrimonio igualitario. O sea, ese es un tema que en la agenda de un presidente es muy importante para ambos grupos, pero que ocupa el punto 0.00001% de todos los problemas nacionales. Y Restauración y Fabricio tienen que abrirse a una visión mucho más amplia del espectro nacional. Entonces el primer tema es lo de la irresponsabilidad es lo de la Corte, que es monotemático. No monotemático, sí, monotemático, exactamente. Solo tema matrimonio. Que la visión para gobernar tiene que ir muchísimo más allá, y eso también significa reforzarse en la falta de equipos. Para ser absolutamente balanceado, el falta tercero. de equipos.
Bueno, falta de de equipos. Ese es el tercero. Sí. Ok, ahora, ¿qué es lo mejor que tiene don Fabricio? Que usted dice, bueno, sí, este es su fuerte. Es una buena persona, es un buen ser humano. Yo trabajé con él 3 años, es una persona que a mi juicio no es el tipo de político que va a ver a quién perjudica, por el contrario, va a ver cómo ayuda a la gente, tiene buenos sentimientos, es una persona honesta, es una persona muy transparente. Usted cuando habla con Fabricio, usted sabe lo que le está diciendo y me parece que tiene esas características que son importantes. Lo mejor de Carlos Alvarado. En esa valoración personal conozco poco de él, ¿verdad? A Fabricio, es que fue 3 años compañero mío en la Asamblea Legislativa. A Carlos lo conocí realmente poco, pero me parece, por lo que he visto, que es una persona que ha abierto el espacio para la participación de gente joven y de grupos jóvenes. Usted me dijo que había leído con mucho cuidado y con otros ojos ya los planes de gobierno. ¿Qué le parece, cuál le parece el mejor punto del plan de gobierno de Carlos Alvarado? Ahí en la definición sobre el plan de gobierno, tal vez digamos cuál es para mí la preocupación. Yo sigo sintiendo, porque ahí no es tanto por una cosa buena como por las cosas negativas que uno desecha. Sigo sintiendo un tinte muy estatista en el PAC y muy intervencionista, muy Estado. Eso me parece que es un tema sobre el cual ya Costa Rica hace mucho rato lo dejó atrás. Por ejemplo, el no abrirse a la competencia con la negativa a la Alianza Pacífico, que yo estaba a favor de la Alianza Pacífico, buscando la protección para los productores y tanto cafetaleros como lecheros, etcétera. Pero la negativa absoluta, me parece que esa posición de él es una posición muy estatista, sigue siendo de una mentalidad muy cerrada, y el mundo ha evolucionado y ya no puede seguir en esa línea, tiene que abrirse más. Valoro mucho su respuesta, pero me hizo un José María Figueres. Le pregunté lo mejor del plan de gobierno, se preguntó usted mismo y se respondió usted mismo qué era lo que desechaba. Sí, es que le voy a decir, cuando uno está en una segunda ronda y uno no fue el que ganó, va más por eliminación. Que por algo bueno. Sí, más por el tema de qué me elimina, ¿verdad? Porque uno considera que, y sí se lo voy a decir, como le reconocí que me equivoqué y le reconocí que perdí, que fue un resultado adverso, el más adverso que ha recibido Liberación Nacional, igual con la misma firmeza le digo, si es el programa mejor, el mejor programa de gobierno lo tenía en Liberación Nacional. Y si era por equipo, los mejores equipos estaban en Liberación Nacional. Entonces, yo veo los programas de gobierno desde esa óptica. ¿No le parece que tenga un elemento sobresaliente que usted diga, esto es una buena idea, don Carlos? No, deben de haber, de hecho, hay cosas buenas, pero no es... No se anima a tirarme una. No es lo que para mí era determinante o será determinante, sino son más las preocupaciones. Entonces me quedo en la eliminación, que fue lo que usted se respondió. Del de don Fabricio, el plan de gobierno textual, ¿qué le parece malo? Yo siento que hay una ausencia grande del tema económico de fondo y del tema de reactivación económica. El tema económico o el tema fiscal, mejor hablemos del tema fiscal como tal, ¿verdad? Y del manejo de la economía y de la reactivación de la producción. Déjeme ver si le comprendo bien esto. Don Carlos tiene ideas en lo fiscal, pero son iguales a las de este gobierno. Son parecidas a las de este gobierno. Ok, sí. Y don Fabricio no tiene ideas en lo fiscal. Vamos a ver, no, tal vez no lo digamos así. El plan de gobierno. Sí, el plan, no el plan de gobierno. Usted déjeme para cuando saquen el fragmento vaya completo. Antonio, permítame volvérselo a preguntar. A preguntar, sí. Ok, el plan de gobierno, don Carlos, tiene soluciones, a su parecer, de lo fiscal, pero son las mismas soluciones de este gobierno. Sí. Y el plan de gobierno de don Fabricio no tiene soluciones. Le echo de menos, sí plantea algunas cosas, pero le echo de menos, me parece que le falta ahí más sustancia. A su criterio, ¿quién tiene de lo que se ha presentado hasta este momento los mejores equipos de trabajo? ¿El mejor equipo? No, porque es que ninguno ha presentado como tal equipos. O sea, me parece que Fabricio, el PAC tiene equipos porque se les ha visto en la campaña, en el gobierno, pero no ha presentado los equipos del futuro gobierno. Fabricio tiene que enseñar más gente y tiene que mostrar más gente. De hecho, ya lo empezó a hacer con el tema económico, con el tema de seguridad ciudadana. Hay un equipo de trabajo que sí le conocemos a los dos candidatos,
que son los diputados. Sí, pero no conozco a los diputados a fondo de ninguno de los dos, sinceramente. Le mentiría. Conozco a Jonathan, muy bueno. Jonathan Prendas, muy bueno. Trabajó 3 años. Yo digo conmigo, pero no era conmigo, ¿verdad? Era en la asamblea, pero trabajamos juntos. Mi hija Andrea trabajaba con él, coordinaba muy bien. Un excelente muchacho joven, estudioso, prudente, equilibrado. Bueno, conozco también a Carlos Avendaño, pero del PAC no conozco. Víctor Morales Mora. Bueno, Víctor Morales, sí, correcto. Fuimos hasta compañeros de universidad, pero no conozco más candidatos. Carolina Hidalgo. No sé quién es. ¿Cuál es Carolina? La diputada electa por Alajuela. Qué pena. Pero no le parece ninguno de los dos. Qué pena. No conozco. Está no conozco realmente, sí. No tendría elementos de juicio para hablar de los 14. Bueno, la muchacha que ya mira, todos son muchachos, pero ella es muchacha. La muchacha vicepresidenta, y muchacha no lo digo en sentido despectivo, al contrario, ojalá me digan a mí muchacho. Bueno, la candidata vicepresidenta, que es también candidata al 4º lugar de diputados por San José, en los debates que participé, sí, en los debates y en muchas oportunidades que coincidimos, me dio una muy buena impresión. A Epsi la conozco, pero no he tenido buenas referencias del candidato a vicepresidente del PAC. Me dicen que es una persona muy vinculada a opiniones sindicalistas, ayunas de aceptar cambios, y hay que llegar al próximo gobierno con una gran apertura. Pero de diputados, sí, discúlpeme, conozco bien a Jonathan Avendaño y conozco bien a Víctor Morales, pero no tengo, en el PAC hay alguno que repita, no repitió nadie, ¿verdad? Solo don Víctor. Bueno, sí. Don Víctor, sí. Sí, no hay ningún otro, no los conozco. Después de... Perdón, Welmer, claro. Sí. Welmer, el candidato por Heredia, sí. pero bueno, yo creo que a Welmer debieron de haberlo quitado. No creo que no debió de haber llegado hasta donde ha llegado como candidato electo. Me parece que toda la vinculación suya con el caso del cementazo no debió de haber. Oiga, ¿solo usted quitó a alguien? ¿Vea usted? Digo, ¿no le resulta paradójico? Usted quita a don Víctor Hugo. Por un error, porque Víctor había cometido un error, no estaba vinculado con el caso del cemento, ¿verdad? Okay, don Rodolfo, sí, digamos, un candidato cuestionado a diputado. Usted quita a Víctor Hugo Víquez inmediatamente. Don Rodolfo Pisa, que no podía quitarlo en términos formales, pero podía pedirle la renuncia, deja a don Pedro Muñoz. Carlos Alvarado deja a Welmer Ramos. Realmente no le sirvió de mucho, Antonio, discúlpeme, quitar a don Víctor Hugo. Bueno, creo que primero lo de Víctor Hugo no es como para que sirviera o no sirviera, sino por una consistencia, ¿verdad? Habría que preguntarse qué habría pasado si no se retira. Podría perder usted las elecciones. Podría haber sido el resultado probablemente más complicado. Y repito, Víctor por un error, porque no estaba vinculado. Y la gente no reconoce también aquí, no es solo mi actuación, sino la interesa a Víctor de aceptar retirarse, ¿verdad? Después de 15 años, 16 trabajando aquí, no sé cuántas veces lo habré entrevistado, Antonio, 10 tal vez a esta altura, me parece que su pensamiento se parece más al de don Fabricio Alvarado que al de don Carlos. No, mi pensamiento como tal no podría decir que tenga una afinidad más a uno o hacia otro en ese sentido. Creo que sí, estoy más lejos del estatismo que plantea Carlos, pero todavía debo conocer más sobre algunas de las propuestas de Fabricio. En temas todavía económicos conozco poco. Conozco su agenda en niñez, conozco su agenda, por ejemplo, en todo lo que fue la lucha contra el tema de la prostitución, contra la conducción de vehículos por personas que han consumido alcohol, etcétera, y en ese sentido coincido con él. Bueno, su agenda sobre las personas con discapacidad, etcétera. En otras áreas todavía me falta más conocerlo, pero como persona conozco mucho más a Fabricio. ¿Podría a esta altura de la entrevista, nos quedan 2 minutos ya, apostar por a quién le va a dar el apoyo, don Antonio? Sin embargo, no quiero problemas con la ley, apostar así informalmente es ilegal en Costa Rica. Sí, claro que es ilegal, ¿no? Pero no creo que sea tampoco una labor tan complicada. La gente conoce mi pensamiento, conoce lo que yo he dicho, en fin. Está clarísimo, me parece, por qué va a votar. Hay muchísimas afinidades, pero bueno, lo haré público próximamente. ¿Por qué? Digo, si es tan claro, porque es muy claro, Antonio, ¿por quién va a votar? A mí me parece que usted va a votar por Fabricio Alvarado, pero ¿por qué no lo anuncia ya y por qué esperarse hasta después? Bueno, porque yo sí creo que aquí hay
un proceso electoral entre dos fuerzas, en donde son los dos que pasaron a la segunda ronda y debemos de ser respetuosos de que el pueblo elija y participe entre ellos. Ya los que perdimos estamos fuera y debemos dejar que la campaña transcurra. Entonces no deberíamos de meternos como a sesgar una u otra cosa. Dejemos que el proceso transcurra. Por eso desde el principio dije que iba a pedirle a Liberación Nacional que no apoyara a ningún candidato, sino que quedaran por la libre los liberacionistas. Fue la decisión final del directorio político. Liberación no toma partido con ninguno. Entonces también hay que respetar que el proceso electoral transcurra de una manera ausente de quienes ya no estamos llamados a seguir. Pero igual lo va a anunciar después. En su momento haré público mi voto. No me siento bien haciendo cosas como escondidas. Ir a votar como sin decirle por quién, no me parece. Yo creo que ya hoy la mayoría de la gente se dio cuenta que no va a hacer nada escondida. Bueno, yo está especulando. También los que apuestan pierden. Claro, por eso no apuesto. Pero yo no sirvo para apostar. Créame, es como que me sienta a apostar hoy si Cartago será campeón y yo diga que no. Así que tengo bastante probabilidad. Antonio, muchas gracias. Un gran gusto saludarlo. Igualmente, cuénteme con qué canción nos vamos. Por ti. O si no, la pareja ideal. No, usted escoge cualquiera de los dos. Está como Costa Rica. Como le dijimos tan tarde, no sé si todavía es tiempo. Okay. La que usted quiera. No, por ti está bien, que es para que usted dice que yo soy frío. Soy una persona muy romántica. No, yo le pregunté si es frío. Sí, lo que pasa es que hay temas en los que hay que ser frío, y ese tema de un resultado electoral es un tema donde usted tiene que ser frío y tiene que ser respetuoso del resultado electoral. 3 de la tarde con 28 minutos, los invito mañana a Matices, que será a la 1:30, porque mañana tenemos transmisión del partido del Club Sport Herediano ante Tigres, así es que, se llama Por Ti. Mañana tenemos transmisión de Herediano Tigres, o Tigres Herediano, porque es en Monterrey, así es que mañana adelantaremos Matices media hora, arrancaremos de 1:30 a 3 de la tarde con parte del equipo que hizo la histórica operación de separación de siameses en el Hospital Nacional de Niños, del cual aún hoy Samuel y Ezequiel se mantienen en estado crítico. Son las 3:28, Antonio, muchas gracias. Muchas gracias, y hay que hacer votos y oraciones porque ambos se recuperen pronta y bien. Déjeme darle una segundilla a eso. Por lo que usted crea, no importa, pero una oración no se le niega a una madre. Y ayer la mamá de Samuel y Ezequiel pidió directamente que oráramos y que pidiéramos a Dios o a quien usted guste pedirle por la salud de los dos. Claro, efectivamente. Abracadabra despide Matices. Hasta luego, feliz tarde.